Note que Cornelio junta a sus familiares y amigos para oír el evangelio o el mensaje o la buena nueva que traía el apóstol Pedro. Cuando ellos se sentaron a oír, ellos ya estaban con toda la disposición de creer. No se sentaron para ver qué traía, sino se sentaron para oír lo que traía, porque ellos estaban ansiosos por oír ese mensaje, porque el ángel de Dios le había dicho a Cornelio de que Pedro traía un mensaje para vida eterna. Así que ellos abrieron los ojazos para oír, las orejotas para oír y la boca para sentirse espantados de lo que estaban oyendo. Fue en una condición de fe que desciende el Espíritu Santo sobre los que estaban oyendo con fe. El carcelero de Filipos, por ejemplo, se le predicó el evangelio a él y a toda su casa, y todos ellos fueron bautizados porque creyeron. Cornelio con toda la gente tuvo que ser bautizado. El carcelero de Filipo creyó en el evangelio y tuvo que ser bautizado. El etíope, el eunuco, creyó en el evangelio que Felipe le estuvo hablando y se bautizó en agua. Los 3000 que oyeron a Pedro y después de haber creído fueron bautizados en agua. Eso solamente es el evangelio. Creyeron a la historia de amor, creyeron a la obra de Jesucristo y confirmaron su fe muriendo al pecado y siendo sepultados en el agua, para que así puedan salir del agua como quien resucita dentro de los muertos y deja la vida carnal para vivir en el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Vivir en la palabra de Dios. La palabra es Espíritu. El que vive conforme a la palabra, vive conforme al Espíritu. La gente piensa que va a venir una vocecita de noche y le va a decir, haz tal cosa, no hagas esto. Ellos creen que eso es vivir guiados por el Espíritu. La palabra es Espíritu. La palabra te dice qué debe de hacer, qué no debe de hacer, qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que el Espíritu va a hacer y qué es lo que no debes de hacer. Todo eso lo vas a ir aprendiendo por la palabra. Amén. Pablo predicó en Galacia y se inició así la iglesia de los Gálatas. Pero sucedió algo aquí que llama la atención fuertemente a Pablo, porque esta situación puso en peligro la vida espiritual de toda la iglesia. Noten por ejemplo en Gálatas 1, verso 6, Pablo dice, cuando le escribe a los de Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó. Note, te alejaste de aquel que te llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, el evangelio es uno solo. Son los malos hombres que usan el evangelio para propósitos personales, para crear ellos sus propias doctrinas, sus propias iglesias, levantar así discípulos, seguidores y conseguir lo que ellos quieren a través del uso del evangelio. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Pero dice algunos malos hombres usan el evangelio para propósitos personales. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Note a dónde está llegando el apóstol Pablo. O sea, está hablando que esto es un asunto bien serio. No es un asunto de juego. Si ustedes realmente han oído el evangelio de la gracia y lo han aceptado así, ustedes van a vivir. Pero si viene alguien y les cuenta o les trata a ustedes de cambiar el evangelio, de torcer el evangelio, de hacerlos creer otro evangelio diferente del que ha sido predicado, ustedes van a ser malditos, van a estar bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito ese que predica ese evangelio. Ahora, si él predica un evangelio equivocado, si este maldito predica un evangelio equivocado y todos los oyentes lo oyen, ¿qué
¿qué tipo de fe salvífica van a recibir? Entonces van a convertir en Alibaba y los 50 ladrones. Porque ahora estos que han recibido un evangelio del maldito ese que predicó, ¿qué van a predicar ellos? También van a predicar el mismo evangelio maldito o del maldito. Qué feo suena, ¿verdad? Pero es cierto. Por ejemplo, en Gálatas sigue en verso 5, 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Hermanos, ¿se puede caer de la gracia? Claro que se puede caer de la gracia. Porque la fe en el evangelio te sostiene para creer tu salvación. Pero si cambias en la esencia del evangelio, entonces ya estás en otra cosa y no en el evangelio de la salvación. Entonces ya saliste de la gracia. Quiere decir que si un creyente nacido de nuevo, convertido legítimamente, abraza otra fe, otro evangelio, el evangelio que creyó la primera vez, él ya lo rechazó. El segundo evangelio que él creyó no es el que se predica para salvación. Entonces quiere decir que ya cayó de la gracia. Así es. Hay que tener mucho cuidado en lo que se cree. Amén. Mucho cuidado en lo que te enseñan, para que no vaya a torcerse tu vida espiritual y caigas de la gracia. Por ejemplo, algunas iglesias viven bajo la ley y la gracia. Estos son más vivos. Un pie en la ley, otro pie en la gracia. Guardan el sábado como si fuese una ley mosaica, y sin embargo aceptan a Cristo, que no pertenece a la ley mosaica, sino a la ley que justamente derribó la ley mosaica para traer las leyes espirituales, el principio del evangelio y del amor de Dios. Entonces, con un pie están con Moisés y con el otro están en Cristo. ¿Cómo va a ser eso una forma inteligente de poder crecer en el conocimiento de la verdad? ¿Cómo eso te puede dar un fruto espiritual si tienes un pie en la ley y otro pie en la gracia? ¡Qué desgracia! Si guardan el sábado, entonces guardan la ley. Y si hacen valedero el sábado, tienen que hacer valedero los 10 mandamientos. No puedes tú sacar un mandamiento y quemar los otros 9. Entonces, si estos quieren justificarse delante de Dios de que deben de heredar el reino eterno porque guardaron el sábado conforme a la ley de la gracia, han caído, porque habiendo ellos sido salvos por creer, y creyeron un domingo, ni siquiera creyeron un sábado. Vinieron un domingo al culto y ese día domingo creyeron en el evangelio y se salvaron. Y ahora van, ya no vienen los domingos y se ponen a ellos a honrar el sábado. ¿Están locos? Tú no puedes anular 9 mandamientos y quedarte con uno. Si él fue salvo, ¿acaso porque vino un sábado? De repente se convirtió en domingo. Entonces Pablo dice: si ustedes van a estar creyendo esas cosas, de Dios están ustedes desligados. Lo que creyeron de Cristo a ustedes no les sirven para nada. Y si ustedes creen que pueden vivir en el sábado y en los otros 9 mandamientos, pues entonces si ustedes no necesitan ni la fe, ni tampoco necesitan a Jesucristo. Háganse judíos y váyanse allá a comer tortas allá al otro lado. Ustedes no pertenecen a la iglesia de los de la fe. Ustedes pertenecen a los de Moisés. Pachucos Moisés. No son ni latinos ni gringos. No son ni judíos ni son cristianos. Por eso que son aborrecibles. No están definidos en ningún lado. Y lo peor que puede haber es una persona no definida. Creen en Jesucristo del nuevo pacto y viven guardando la ley del pacto que ya fue quitado. Entonces aquí hay una gran diferencia entre la doctrina y el evangelio. Una cosa es el evangelio. En el evangelio toda la iglesia de Galacia nació de nuevo. Todos los gálatas se convirtieron a Cristo. No dice qué tan grande o qué pequeña era la iglesia, pero era una iglesia, me imagino, con un grupo determinado de gente.